Hola, ¿qué tal, estimados amigos y amigas de la Ventana Ciudadana? Una vez más nos encontramos en estos diálogos ciudadanos con Daniel Sánchez Brick, académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central. Él es psicólogo de profesión, un destacado académico y cada día más famoso Ah, en la televisión chilena. Y estamos aquí con Daniel para invitarlo a conversar, a dialogar respecto de un tema candente en este minuto y que cada día, al parecer, no solo a las redes sociales, sino que los canales de televisión insisten en poner en primer plano, que es el tema de la violencia, que nos ataca por distintos costados de la realidad social, política y cultural del país. Hola Daniel, te hola, ¿cómo saludo estás? para que saludes a nuestros seguidores Radio en la Ventana escuchas. Ciudadana y que a Sí, continuación introduzcas un poco el tema para yo plantearte algunas ideas que me gustaría que razonáramos en conjunto. bueno, saludo y espero se encuentren bien. Gracias por la invitación. Agregaría a tu presentación que desde el 1 de octubre soy doctor en educación. Ya defendí mi tesis, así que estoy en la estratosfera más grande del mundo. Terminé un proyecto eterno, muy largo, sobre la jubilación de los académicos universitarios y estuvo muy bien. Así que estoy como satisfecho y descansado. Y Presentamos entonces al doctor Daniel Sánchez Ah, Brake. una cosa así, el doctor Daniel Sánchez. Sí, suena raro después de tantos años, pero sí, felizmente ya terminamos eso y, y, y quizás en sintonía con lo que estás diciendo, no es solo terminar, sino que se abre una ventana tremenda ahora. Yo siento que estoy recién en los pits para empezar a revisar y a hablar de cuestiones que son importantes para nuestro país, de cuestiones que son importantes para nuestra sociedad y nuestra cultura y fundamentalmente en relación a lo que mencionas tú, de poner los temas en discusión que nos atañen en términos de la forma en cómo nos estamos relacionando hoy día. Yo creo que había pasado un momento como de cierta quietud, que tú lo puedes ver hoy día en la manera en cómo hablamos, en cómo nos referimos. Estamos en un periodo complicadísimo en términos sanitarios, los números siguen al alza, felizmente hay mucha vacuna, estamos en un periodo electoral, eso hace que los argumentos sean cada vez más cavernarios para discutir respecto de quiénes somos y no en una sociedad o no en un conjunto de personas que tiene que dar un paso hacia adelante y encontrarse. Tenemos que encontrarnos después de estos 2 años, diría yo, en el análisis más breve, diría 2 años desde octubre del 2019, pero un análisis más profundo, evidentemente, diría desde la invasión de los españoles hasta el día de hoy, que venimos en una suerte de estado de indefensión, de un estado subsidiario que ha abandonado los territorios, del hastío de muchas personas que ya no están dispuestos a aceptar las dádivas de la autoridad y, eh, y entrando en una lógica donde lamentablemente la violencia se transforma como en la moneda de cambio, ¿no? Como que todo lo que hacemos tiene que ser con una fuerza inusitada en todo orden de cosas. Yo no quisiera nunca olvidarme que los temas relativos a la violencia son políticos, estructurales, económicos, sociales, la violencia al interior de la familia, ¿para qué decir? La violencia de género, la violencia hacia las mujeres, la violencia sexual, reproductiva, económica, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos solamente en términos de violencia intrafamiliar más de 90.000 denuncias en lo que va del año. Eso es horroroso, es realmente horroroso. Y insisto en esto de la postura que tienen algunos líderes de reaccionar con cierta vehemencia que a nosotros nos deja como, ¿qué está pasando acá? No es la manera de entendernos, la violencia nunca es el camino, pero no quiero referirme a la violencia solo, la que vemos en las calles o la que vemos, ¿cierto?, en las marchas, sino que hay otro tipo de violencia oculta, que es tan hiriente y tan dolorosa como la otra. Sin embargo, nos hacemos un poco los locos porque no dialoga con el mercado, este abandono eh, descriteriado hacia las personas. Yo creo que esa es la principal violencia en la que estamos involucrados. Mira, Daniel, tú me has tomado la mano, te has adelantado respecto de algunas de las cosas que yo te quería plantear, porque Vamos. yo te escuché en uno de los
tantos programas de televisión que acuden a ti para que hagas análisis respecto de distintos temas, y te Sí, escuché decir que la violencia no es el camino. sí. Eh, y a mí me parece semánticamente un buen razonamiento. Mm, Sin embargo, desde el punto de vista de la vida diaria, la violencia está incrustada en nosotros a partir de un sistema que yo he venido señalando hace mucho tiempo con insistencia, pero poco me toman en cuenta, que el tema es social, mm. político, cultural y Cultural. filosófico. Sí, claro. Filosófico porque el propio sistema que hoy día nos rige tiene detrás de sí elementos de violencia. Sí, Yo digo que este sistema es filosóficamente perverso porque nos obliga a vivir en un marco de individualismo y sí, el claro. individualismo de una u otra forma se transforma en violencia cuando nos obliga a competir unos con otros Mm, en el plano económico, social, cultural y en el plano incluso, yo diría, de las clases sociales y entre mujeres y hombres, con los niños, etcétera. sí, Entonces, sí. bien decías tú, Daniel, que tenemos un primer fenómeno que fue el más vistoso de la violencia que se dio en las calles con comillas, estallido social. La revuelta Pero, popular, sí. pero, pero, pero paralelamente a eso, funciona y usa esa misma expresión la violencia delincuencial, que Sí. está normalmente adosada a el narcotráfico y que se aprovecha de estas circunstancias para obtener eh, réditos personales. Eso hace el delincuente. Sí. Pero también hay una violencia empresarial. Dime si no es violencia la colusión contra los habitantes y los consumidores de este país en distintas líneas. Dime si no es violencia que hoy día los bancos estén jugando con los créditos, con las tasas de los créditos, Mm, en consecuencia que ellos ganan miles y millones de dólares cada año en este país en circunstancias comillas normales. sí. Dime si no es violencia institucional la que se expresa de modo histórico en relación a lo que son, lo que han sido hoy día las, las pensiones de los adultos mayores a quienes deberíamos atenderlos con reverencia por todo lo que han dado en esta vida, sin embargo les pagamos con pensiones mugrosas. Mm, eh, y dime si no es violencia que las propias AFP hoy día estén acusando que hay un profundo retroceso en algunos tramos de quienes se sustentan en su sistema de pensiones y por otro lado usan toda su fuerza política, social para manejar a nuestros parlamentarios e impedir la sacada del 10%. sí. Eso en consecuencia que la gente está perdiendo casi el 10% con las pérdidas que un señor que creíamos un gran estadista terminó señalando de que las pérdidas tenía que compartirlas estos empresarios de mala fuste Mm. con los eh, con quienes Cotizante. Mm, con los cotizantes de esto. Entonces, sí, te marco todo esto sí, para pedirte que nos ayudes a que razonemos en conjunto, a que pongas en la sí, cabeza de nosotros la necesidad de conversar en la familia, con los amigos, a debatir respecto de este tema con seriedad, con profundidad.
Entréganos tú algunos elementos, por favor. Vamos por partes. Me parece que el comentario que tú haces mención es algo que hicimos en CNN el otro día, hablando de un bautizo que se hizo en bomberos, donde a un aspirante a bombero le amarraban las manos, lo tiraron por un tubo, lo golpearon, le hicieron una serie de cosas. Entonces, a mí me parecía importante instalar en la televisión abierta, y lo hemos hecho siempre así, que la violencia no es el camino, porque la violencia solamente conduce a violencia. Y si estamos hablando de una institución tan querida y tan tremendamente importante para nosotros como bomberos, no podemos mancillarla ni mancharla con la salida de madre de algunos idiotas que creen que golpeando uno se convierte en un hombre más, un hombre mejor o una mujer mejor, da igual. Los seres humanos no nos convertimos en mejores personas en la medida en que golpeamos más fuerte, sino que nos convertimos en mejores personas en la medida en que sentimos más, en que queremos más, en que abrazamos causas, en que tenemos propósito y en que establecemos como hito fundante de nuestro devenir la dignidad de los seres humanos. Y la dignidad de un ser humano pasa primero que nada, como decía el gran doctor Maturana, por reconocerlo como un otro legítimo en la convivencia. Cuando yo te reconozco a ti como un ser humano válido, legítimo, diverso de mí, con opiniones divergentes, con mundos distintos, estamos empezando a construir un mundo democrático. Hasta ahí estamos re bien. Es decir, podemos decir, tenemos que decir, que la violencia no es el camino. Sin embargo, debo confesar que probablemente lo que tú puedes haber visto es una frase que demora 8 segundos de 20 minutos de 30, porque así funcionan los medios. Pero no quiero decir que me descontextualizan, en lo más mínimo, porque eso es una salida fácil de muchos, sino que quiero decir que el discurso es mucho más largo, por esto que te digo, por bomberos, por qué sé yo. Y luego siempre, a mí me parece que si bien es cierto, la violencia existe y está, y no podemos negarla, no podemos, bajo ningún punto de vista, meterla bajo la alfombra y seguir caminando adelante, sino que hay que detenerse y Ese es el punto. desmarañarla. Claro, hay que desmarañarla para entender cuáles son sus causas, y una vez que entendemos las causas podemos intervenir, modificar, arreglar de tal manera que la expresión de ese hecho fundante, que es el que nos lleva a expresarlo, se canalice de otras formas, por ejemplo, como bien dices tú, al interior de la familia, en el diálogo democrático de la familia. La familia, cuando hay familia o los grupos de pares, etcétera, deben sentarse a discutir de todo lo que está pasando en el país. Y tal como tú dices, claro, la pensión hoy día, según la Superintendencia de Pensiones, estamos hablando de promedio de 200.000 pesos mensuales. Eso es inaceptable cuando lo queramos mirar. Sumémosle a eso que producto del desarrollo tecnológico, científico y una serie de cosas más, la expectativa de vida en Chile se está alargando mucho más. Lo que significa que vamos a tener cada vez más personas mayores. Se espera que el año 2050 haya más personas mayores que adolescentes en nuestro país. Cuando tenemos personas mayores producto del desarrollo de la ciencia que nos permite vivir más, a las personas mayores no solo hay que tienen que vivir, hay que darles techo, vivienda, educación, trabajo, etcétera, 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 salud, una serie de cosas. Entonces nos enfrentamos a una situación que ha sido, yo creo, como capturada por un grupo de personas que tienen cierto temor a perder un pedazo de la torta, porque en ese pedazo de la torta obtienen los beneficios que esperan. Cuando nosotros miramos, Chile es uno de los países, lo dicen todos los organismos internacionales, uno de los países más desiguales del mundo, en términos que las personas que ganan mucho más que aquellos que ganan menos, ¿no? Si a eso le sumamos que existe una cierta asimetría en la forma en cómo nos relacionamos con las instituciones, si a eso sumamos que los programas educativos de las escuelas no dialogan con la diversidad, no dialogan con el otro, fíjate tú pero la locura de hacer volver a los estudiantes a los colegios, a los niños, niñas y jóvenes, para someterlos a periodos formativos exigentes donde lo único que se les pide son resultados. Eso es violento también. Lo que nosotros debiésemos hacer es llamar a los niños, niñas y jóvenes y preguntarles qué quieren, qué necesitan, cómo modificamos nuestras prácticas. Ahora el ministro de Educación está diciendo que la PTU se va a hacer 2 veces en el año. Eso, buscar resultados como sea. Entonces, en ese sentido, desde el educativo, desde, como bien dices tú, el Fondo E que cayó ahora en las pensiones, que fue un desastre, la mayoría de los países que transitaron hacia el sistema de capitalización individual, como el nuestro, retrocedieron porque se dieron cuenta que es inviable que tengamos un sistema en el que tú te rascas por la tuya y yo me rasco por la mía. Eso no puede ser, es intolerable en cualquier mundo, pero se entiende desde el punto de vista de una constitución que lo que hace es que sostiene que nuestro Estado subsidia a los procesos y a las personas y no garantiza desde un punto de vista solidario el acceso a ningún bien y servicio. En Chile, el que tiene compra y el que no tiene jodió. Cuando tú vas, el otro día me hablaban de los territorios, creo que son morados, les dicen, los territorios púrpura, en los que ni las Fuerzas Armadas entran.
ni las fuerzas no. ¿Por qué? Porque finalmente los narcos tienen mucha más capacidad de armamento que los propios ejércitos. Entonces un tanque de los militares no entra porque saben que los van a fusilar de vuelta. ¿No? Entonces hay una serie, y te quiero insistir en este concepto de indefensión, de abandono, de tristeza, de nihilismo, de me da lo mismo, acá encogemos un pedazo de persona, con este pedazo de persona vamos a ser más tolerantes y con este otro pedazo de persona, zonas de sacrificio. Zonas de sacrificio geográficos, zonas de sacrificio humano, vamos a darle una vuelta a las poblaciones. Felizmente, en este periodo en que la cuarentena o el coronavirus nos golpeó a todos, yo tengo una mirada un poco más esperanzadora. Y lo comentaba la otra vez en otro programa, y decía, bueno, hemos vivido el desastre y la debacle más profunda que le pueda imaginar, pero han surgido conceptos interesantes, fenómenos interesantes. La olla popular, el comedor solidario, si bien es cierto, tienen un sentido, que es llevarle alimento a la gente cuando la gente no tiene acceso a la alimentación, también son una forma de organización social que nos pega una bofetada en la cara a todos nosotros. ¿No? Y uno dice, ¿sabes qué? Los territorios se pueden organizar, y un territorio organizado es el temor de todo gobernante y de toda autoridad, porque nada tiene la revolución de un pueblo, eso lo tenemos clarísimo desde el inicio. ¿Por qué ocurre esto? Porque vivimos en un país donde se instaló desde siempre este deseo irrestricto, este deseo utópico que decías tú, del acceso a los bienes, servicios, a la competencia. El mercado instaló en nosotros una serie de preceptos básicos como si fuesen la última maravilla del universo. El televisor, la radio, el auto, la casa, la playa, no sé qué, no sé cuánto. Es cosa de ver cómo está el mercado hoy día. Han salido los fondos de la AFP y no hay vehículos, no hay casa, todo el mundo compró, gastó, como si eso se hubiese instalado en nuestra cultura como el elemento más importante de nuestra vida, tener cosas, ¿cierto? Y asumimos erróneamente que ahí estaba la felicidad. Y cuando nos dimos cuenta que las cosas que tengo, en verdad no las tengo yo, sino que son del banco, y el banco me las quita desde esta postura asimétrica, es que empiezan a generarse en nosotros ciertas reacciones donde lo único que nos queda es... mira, yo me recuerdo, a partir de esto, una estudiante que me decía el año 2019, una chiquilla de tercer año de universidad, me dijo, profesor, que yo hablaba de la teoría humanista, me decía, profesor, que usted no cacha mucho la movida, o si hoy día la movida es la violencia política. Una chiquilla de 20 años, yo la miraba y decía, pero ¿cómo usted me está hablando de violencia política? ¿Quién me está hablando? Profesor, decía, nosotros estamos dispuestos a dar la vida por el prójimo, ustedes no. Cuando tú entiendes que hay una juventud que se hartó, y lo único que está en juego para ellos es la vida, y que la vida ni siquiera le asignan el valor, sino que le asignan más bien el valor a la utopía, a la lucha, a la utopía entendida como la salvación de nuestra historia, ¿no? A la utopía, a la lucha, al esfuerzo, al trabajo por los compañeros, por los otros, por los pares, tú te das cuenta que hay una generación, nuestra generación, que no dialoga con esta juventud, que es la que está, de alguna otra manera, nos puso hoy día en la nueva constitución, que déjame decirte de otra parte, es otra forma de violentarse con la ciudadanía. La nueva constitución termina siendo hasta ahora un bluff que pocos entendemos hacia dónde se dirige, han trabajado harto, ponte tú a escuchar los diálogos entre los constituyentes, es cavernario, es realmente de otro siglo, y aún así, lo más extraño, conversamos la otra vez con una socióloga y decíamos, bueno, ¿qué pasa si finalmente no se aprueba la nueva constitución? Vamos a volver a Macondo. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Ocurre porque hay una práctica del mercado que ha abandonado a las personas que no les son útiles. Los sistemas educativos, en general, están concebidos para formar mano de obra calificada. La segregación escolar, esto de la educación de mercado o, como decía algún gobernante, el bien de consumo que es la educación, permite segregar a algunos, que son los que vamos a preparar para ser gerentes de banco, y segregar a otros, que son los que vamos a preparar para ser obreros calificados. Y ese obrero calificado, que estoy hablando de una falla estructural dentro del sistema educativo, de la comprensión de la educación, el peor error que ha cometido la educación, es decir, el diálogo educativo negocia y conversa con la economía. La educación conversa con el mercado. Y ahí está el error. Porque la educación no debe conversar debe conversar con las artes, con la ciencia, con la vida, con la convivencia. Entonces, cuando yo segrego y separo al que va a ser el gerente del banco y separo al que va a ser el pirquinero, el obrero y tal, es ese
es que ya no aguanto más. Porque es ese el que vive con las 300 lucas, porque es ese el que le cortan la luz, porque es ese el que el banco lo embolina con una cuestión que necesita el último televisor, el último auto, el último no sé qué. Personas que tienen sueldos promedio de 400.000 pesos y terminan, o sea, imagínate. Entonces, llegó un momento en que nos hastiamos y los comportamientos colectivos tienden a ser bastante instintivos. Los grupos, las masas, tienden a ser más de instinto que de razón. Y en ese momento, si todos están rompiendo, bueno, rompemos todos también. Sin embargo, el problema está ahí en que la autoridad, el liderazgo, no fue capaz de reconocer el impacto que tenía este movimiento que se generó fundamentalmente en el 2019. Yo siento que viene desde el 2006 y probablemente desde yo creo que desde la llegada del tardío mayo 68 a nuestro país, ahí empezó, creo yo, el principal impedimento para que la sociedad se expresase, y tú y yo recordaremos años en que cuando la sociedad se expresaba, no había diálogo posible, sino que había muerte y destrucción. Estamos conversando con Daniel Sánchez Brick, académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central, doctor en educación Así y dice. psicólogo de profesión. De Profesor, deformación, de deformación. profesor, Dime. usted es el experto, yo solo voy a jugar a plantear algunas ideas Ah, desordenadas, pero para que las intentemos razonar. Lo que más me importa y el objetivo de este programa, Diálogos Ciudadanos de la Ventana Ciudadana, es intentar aportar al diálogo colectivo. Y para tener un verdadero diálogo colectivo y constructivo, yo creo que aquí esta nuestra sociedad, y pareciera ser que en el mundo entero, la humanidad ha tenido un rebajamiento ideológico e intelectual producto de este desnaturalizada práctica de caer en el individualismo. Porque se dice en los primeros razonamientos que el hombre es un ser social. Sin embargo, ¿cómo va a actuar como ser social si le impone un sistema que te obliga al individualismo desde la casa hasta el trabajo y en la sociedad? Entonces, mi esfuerzo y nuestro esfuerzo como Ventana Ciudadana y nuestro equipo de dirección es intentar generar diálogos como este que nos permitan con expertos como tú dar luces para que este diálogo continúe en la casa, para que este diálogo continúe en los distintos referentes sociales en donde las personas eh, eh, viven y se activan socialmente. Mira, yo creo que uno de los temas fundamentales que tenemos hoy día es que no hemos sido capaces ni en la educación ni en el marco social de generar un marco de razonamiento. Yo creo que hemos partido mal con esto de la educación. No enseñamos a razonar. Necesitamos un modo de razonar para enfrentar la sociedad. Si efectivamente queremos construir desarrollo humano, tenemos que preguntarnos qué aportamos como individuos a ese colectivo social que es la humanidad. Y no caer en un individualismo que nos hace competir. Entonces, el primer tema, construir un modo de razonar que nos lleve a dialogar, a analizar y a discutir con respeto. Segundo, es importante que en ese modo de razonar tengamos presente qué tipo de sociedad, en qué tipo de estado social yo quiero vivir. Quiero vivir agarrándome a peñascazo con el vecino de al frente o con el auto de al lado que me pasó y se me paró en un semáforo. Quiero enfrentar a la delincuencia. ¿De qué forma? Entonces pasamos
a normas y procedimientos de conducta, Mm, que tenemos que sembrar, que tenemos que hacerlas más sanas, que tenemos que poner una cuota de razonamiento, y no solo intelectual, sino también un razonamiento emocional y, por qué moral. no decir, un razonamiento espiritual que me permita a mí, para hacer un aporte a la sociedad, yo tengo que ser un poco mejor, Mm, tengo que tener mejores conductas, tengo mm, que eliminar los tóxicos en mis conductas. Y mm, todo lo tóxico tienen que ver con agresiones, y todo lo tóxico tiene que ver con impedir conductas que sean de desarrollo y no de deterioro humano. mm, mm. En ese marco, ¿qué hacemos? ¿Por dónde Eh, nos perfilamos? ¿Cómo decíamos nosotros después de la pandemia, después de este estallido social, volveremos a ser mejores? ¿Volveremos a actuar de una manera más colectiva? ¿Seremos más solidarios? Pero parece que, como los terremotos, cuando tiembla, nos abrazamos y nos cobijamos unos con otros. Pasó el terremoto y no nos miramos, no nos saludamos, ni nos tratamos. sí, es bien complejo lo que pudiésemos razonar, porque de qué manera podemos construir un mundo diferente. Y el mundo diferente se construye de voluntades diferentes también, y de un modo de vivir, un modo cultural eh, híbrido, imbricado de un montón de situaciones que vivimos. Es complejo. A mí me parece lo primero es que hay que desterrar de ya la idea de que tenemos que volver a vivir de tal o cual manera. ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? ¿Cuándo vamos a volver? Yo creo que eso hay que desterrarlo y sacarlo de nuestras cabezas y nuestro espíritu, porque nunca en la vida vamos a volver a hacer lo que éramos, nunca. Eh, el impacto que han tenido estos 2 años ha sido a nivel universal, a nivel planetario, ha sido tan gigantesco que intentar vivir un mundo nuevo, desde el paradigma de antaño, nos lleva a no entender nada, ¿cierto? Entonces, además, cuando yo pienso en volver a, ¿cuándo vamos a regresar a tal cuestión? Vivo anclado en un pasado que no me permite diseñar y pensar cómo viene el futuro. Estos 2 años o este año y medio de la pandemia del COVID, para mí, independiente de los muertos, que son algo que los 50.000 personas que han muerto en nuestro país, que es algo que vamos a lamentar siempre, independiente de aquello, me parece que son los periodos más fecundos de nuestra historia, en términos que nos demostró que todo, absolutamente todo, se puede hacer de otra manera. Nos costó, ha sido difícil. Ya ves que estamos en un programa por internet, conversando, dialogando, saliendo a otras partes. Los sistemas educativos, los médicos empezaron con telemedicina, la psicología empezó a atender. Como que nos dijo, ¿sabes qué? Se puede hacer de otra manera, pero esta vez con la presión sanitaria, porque cuando lo planteamos, como innovemos, cambiemos, busquemos, miremos, la gente nos decía que no, porque cuando yo te hago cambiar, te saco de tu zona de confort, y cuando te saco de la zona de confort, tú entras en desequilibrio o entras en ansiedad y quieres rechazarlo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, mirar hacia el futuro con mucho optimismo y con mucha esperanza que las cosas deben ser de otra manera. A mí hay 2 cosas que me llaman la atención o que recuerdo en este minuto. La primera es una cosa bastante práctica que estoy haciendo yo hoy día. En mi casa el jardín es de 4 por 5 metros. Son 20 metros cuadrados, un pasto con arbolitos. Y nosotros regábamos el pasto todos los días, qué sé yo, como se debe regar para mantener el pasto verde. Hasta que no sé cómo llegué a través de un amigo que trabaja en televisión, que está metido en los temas de sustentabilidad y economía circular, y nos estamos metiendo en ese tema comercio justo, comercio local, reducir huella de carbono, estamos en esa vuelta algunos. Y empecé a darme cuenta que en 10 minutos de regar, yo gastaba 500 litros de agua. En 10 minutos. Y 500 litros de agua, según la OMS, lo que las personas necesitan mínimo para subsistir son 50 litros de agua al día. Entonces dije, chuta, yo en 10 minutos me estoy comiendo el agua de 10 ¿Qué personas, digas? de 10 seres humanos. Acto seguido, me pego una vuelta un poco más profunda y me entero que 1.400 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable. Y cuando entiendo que yo me estoy consumiendo el agua de 10, habiendo 1.400 millones de personas que no... Mira tú lo que pasa en Sudáfrica, los tipos hacen malabares con el agua. Entonces entendí
que yo estaba haciendo un acto de una desfachatez terrible contra el ecosistema y contra el prójimo, por mantener el pasto verde. Entonces decidimos en la casa no regar más el pasto, esperar que se seque y construir un jardín seco o como tú quieras llamarlo. Entonces alguien me preguntaba, la otra vez me decía, pero Flaco, ¿tú crees que con eso estás ayudando a reducir el consumo de agua en el mundo? Y yo, mira, no lo sé, pero sí tengo la certeza absoluta que cuando yo me acuesto en la noche, mi conciencia está tranquila. Y yo creo que ese es el cambio que tenemos que hacer. Entender y decir, mira, ¿sabes qué? Yo me acuesto sereno. Y digo, hoy hice algo en mi conciencia, en mi voluntad, que tiene que ver con el bienestar de otros. Quizás mi vecino va a gastar 10.000 litros de agua, eso es un problema de él y su conciencia será la que lo pille el día de mañana. Yo me acuesto tranquilo porque sé que estoy haciendo algo por el prójimo. Y esa es la clave. Tal vez, como tú bien decías, ¿cómo lo llevamos a la casa? Probablemente entrando en la reflexión junto con la familia o con los amigos. Fíjate tú con los niños y niñas, evolucionan en su ciclo del desarrollo de manera progresiva. Nosotros los seres humanos nos desarrollamos en términos físicos, vamos creciendo y desarrollándonos, al mismo tiempo que nos desarrollamos en términos emocionales, en términos cognitivos, en términos morales. Vamos, somos como un tsunami de cosas que van ocurriendo. Y en ese sentido, yo tengo que ser capaz de entender que lo que un niño aprende, eh, en términos de contenido, por ejemplo, no es tan significativo. Un niño que aprenda a sumar, el solo hecho de sumar no le sirve de nada en la vida, de nada. Es una pérdida de tiempo que un niño te diga de memoria la tabla de multiplicar. Lo que sí es significativo es que un niño o una niña adquiera a través de la práctica de la matemática un razonamiento lógico-matemático. Y que ese razonamiento lógico-matemático tiene como único sentido, que el niño ocupe ese razonamiento para resolver problemas de la vida cotidiana. Como por ejemplo, si primero me tomo la leche, voy a jugar, qué ropa me pongo hoy día, qué hora me acuesto, qué le digo al papá, si pongo la mesa, no pongo la mesa, ayudo o no ayudo en la casa. Ese tipo de razonamientos que son propios del ciclo de la vida, así como hay otro tipo de razonamientos en la adolescencia, que son mucho más poderosos y mucho más... ¿Por qué? Porque el adolescente está en una capacidad evolutiva de razonar en base al razonamiento hipotético deductivo. El adolescente o la adolescente o el joven construye hipótesis en su cabeza y modifica las variables para modificar la hipótesis que está en su cabeza. Es ese razonamiento el que el adolescente, aunque no adolece de nada, debe poner al servicio de la resolución de sus problemas. Entonces, la lógica sería, en este caso, identificar un poco dónde estamos en términos de nuestro desarrollo evolutivo y poner el tema en discusión en la mesa. La violencia, la reproducción, el género, la AFP. ¿Pero qué va a saber un niño de AFP? Bueno, haga el esfuerzo de conversar con un niño sobre la desigualdad de la AFP, porque el niño probablemente le va a decir, ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mamá? Yo me siento exactamente igual cuando mi compañerito Juan llega con un sándwich más grande que el mío al colegio. Yo siento que mi compañero tiene ciertas prioridades que yo no tengo. Ese razonamiento en el niño tiene que servirle para fundar una estructura de pensamiento, como bien has dicho tú, eh, yo lo anoté como debacle intelectual. A mí me parece que lo primero que debiésemos hacer es invitar a las personas a leer, a documentarse, a escuchar, a dialogar, a conversar. Cuando yo me informo a través de una red social de lo que pasa en el mundo, estoy liquidado. Yo hago un ejercicio bastante bobo, me da un poquito de lata hacerlo, pero lo hago igual. Cuando habla el presidente o la presidenta, que nadie me da exactamente igual, en cadena nacional, yo intento escucharlo siempre, esté o no de acuerdo con el presidente, me da lo mismo, sea o no partidario de él, pero intento escucharlo. Y cuando no lo puedo escuchar, por alguna razón, porque no estoy en la casa o tal, entro a la página del gobierno y leo los discursos del presidente. Los leo yo, en el computador. ¿Por qué? Porque a mí me parece que el ejercicio de informarme de primera fuente es mucho más práctico que informarme a través de una publicación de alguien o de la interpretación que puede hacer un periodista respecto de algo. Cuando yo me siento a conversar respecto de lo que pasa en la sociedad, respecto de algo que hemos olvidado, que tiene que ver con valores, con normas, con principios. Fíjate que en la tesis que hice entrevistaba a profesores de 80 años y empecé a encontrarme con palabras que yo había olvidado, con, con, con sensaciones morales respecto del otro, bien común, fe pública, responsabilidad social, compromiso existencial.
Tú decías, pero ¿dónde están esos conceptos? ¿Dónde quedaron esos conceptos hoy día que formaron parte de nuestra formación y que tenemos que volver a instalar? Porque en un niño, cuando tú le dices responsabilidad existencial, salud espiritual, le abre un mundo. Cuando yo estoy en una posición, en una negociación, no tengo nada que discutir contigo. Yo estoy en posición. Yo no hablo contigo, no negocio porque tú eres canoso, porque tú tienes lente, porque tú no sé qué, porque vives allá, porque piensas así, porque eres, no sé, zurdito o eres fascista. Mira la discusión idiota. Entonces, el país que queremos construir, yo creo, es un país que tiene que dialogar los unos con los otros. Hay sectores de nuestro país, de nuestra geografía, de nuestras clases económicas, donde hay lindos parques, y hay harto pasto, y hay harto espacio para correr, pero los vecinos no se conocen. Y hay lugares, eh, las calles con piedra, las calles con tierra, donde los niños tienen que jugar lamentablemente en la tierra, pero la solidaridad territorial es sin precedentes. Es que efectivamente a los niños los cuidan las vecinas, o sea, no sé. Eh, el mundo, con esto termino el argumento, el mundo no puede ser un mundo construido por bienes y servicios. El día en que logremos decir que nuestro Estado es un Estado solidario, plurinacional y multicultural, todo va a cambiar. Ese día va a empezar el cambio. Antes que eso, estamos en la vitilla. Daniel Sánchez Brick, psicólogo y doctor en educación. Te invito, Daniel, a hacer el siguiente ejercicio, no conmigo, con nuestros seguidores en Chile, en América Latina y en el mundo. Mira, ayúdanos a razonar. ¿Qué queremos en esta sociedad? ¿Qué queremos? ¿Qué quiere la humanidad? ¿Quiere existir o quiere vivir realmente? Esta Mira, sí, sociedad, perdón. esta sociedad pretende vivir en paz y armónicamente con el medio que lo sustenta, estoy hablando del medio ambiente. Sí, por supuesto. Quiere vivir en paz cada uno de nosotros, los individuos, con los otros seres humanos que tenemos al frente, en la población de más allá, en el barrio de más acá, en la comuna o en la región que está más allá. ¿Cómo queremos vivir para sentirnos realmente ser seres humanos conscientes del desarrollo? Porque asistimos a que un grupo de personas, el 1% de la sociedad chilena, postula el crecimiento sin límites, independientemente de lo que quede en el camino. Si es necesario subirse arriba de la cabeza de la mamá para crecer, bienvenido sea. Pero no nos preguntamos, tengo la sensación yo, ¿qué es el desarrollo? El desarrollo humano integral, integralmente conectado con el medio ambiente, integralmente conectado con los otros seres humanos que decimos que son nuestros hermanos y a los cuales no tenemos que castigar con más pobreza. Se me olvida en este mundo, pero acabo de leer por tercera vez un libro de un argentino radicado en Madrid, España, que se llama El hambre. Ay, se me fue el nombre, pero del autor. Pero no, es una fotografía, es una investigación relatada de un mundo del cual no deberíamos ser dignos de asistir. ¿Qué pasa con nosotros? Te insisto, ¿queremos existir o queremos vivir de modo integral, de la mano con el medio ambiente, con todo lo que nos sustenta, y de la mano con todos los seres humanos que son iguales a nosotros el día que nacemos y el día que morimos? ¿Acaso nos falta una cuota de desarrollo espiritual en este mundo? ¿Acaso porque se cayeron las instituciones
cristianas por malas conductas, ¿vamos a abandonar el desarrollo espiritual? Mm. Mira, hay quienes sostenemos que una de las motivaciones más importantes de los seres humanos es la autorrealización personal. En Víctor Frankl hablaba de que el gran vacío existencial que ocurre en la humanidad obedece a la pérdida de sentido de la vida. Y muchas veces la pérdida de sentido de la vida viene derivada de la incapacidad que tenemos los seres humanos de encontrarnos con nosotros mismos. Tenemos miedo de estar solos, tenemos miedo de abrir la puerta y encontrarnos con un fantasma que nos va a destrozar porque nunca aprendimos a vivir con él. Hoy día, cuando hablamos de emoción, hablamos de amor, de afecto, solidaridad, compañerismo, etcétera, 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 o cuando nos encontramos con los resultados desastrosos en términos de salud mental, producto de la pandemia, que hay quienes sostienen que va a durar 20 años el efecto de la salud mental, es que los seres humanos, cuando nos encontramos en situación de encierro, con la pérdida de libertad, lo que ello implica en términos personales, ¿no? Perdón, Nos Daniel, empezamos. cuando tú dices nos encontramos, ¿te estás refiriendo a quién soy yo? ¿Para qué vivo? Exactamente, exactamente. Cuando los seres humanos, las ¿Cuál personas, es mi proyecto de vida? exactamente, dónde estoy, quién soy, hacia dónde voy, qué me está pasando, tengo miedo, la gente se muere, no puedo salir, tengo que pedir permiso a una comisaría para poder ir a comprar el pan, tengo que usar mascarilla, tengo que echar gel, me pueden controlar, hay toque de queda. O sea, la restricción era tal que el único ser humano con el que me puedo encontrar era conmigo mismo. Era conmigo, claro, hay familia, hay pareja, todo lo que tú quieras, pero en el núcleo de vida estoy solo. Y en ese centro existencial me encontré con emociones, me encontré con sensaciones y me encontré con sintomatología que nunca conocí. Porque empecé a tener pena, miedo, rabia, odio, alegría, esperanza, frustración. Empecé a encontrar algo que ha estado vedado para los seres humanos que tiene que ver con el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque el sistema en el que vivimos se encargó sistemáticamente de eliminar todo aquello que tenga que ver con la búsqueda interna. Y, vuelvo al análisis anterior, nos metieron esta imbecilidad sin pies ni cabeza, yo diría que hasta pornográfica, del modelo de las competencias. Es decir, usted tiene que ser el mejor. Cuando en verdad, en los sistemas educativos, tú no tienes que ser el mejor. A mí, mi opinión personal y lo que yo hago con mis estudiantes de la Universidad Central, de la Escuela de Psicología, es que les digo, chiquillos, ¿ustedes para qué entraron a estudiar psicología? Y el primero que me diga que entró a estudiar psicología para trabajar como psicólogo, se equivocó de carrera. Porque el objetivo de una carrera no es trabajar en ese campo. El objetivo de la carrera es adquirir una estructura de pensamiento, es adquirir una forma de ver el Formar. mundo que le permita modificar la realidad e intervenir en los sistemas sociales. Y si al cabo de eso, como efecto secundario, usted consigue un empleo, bien. Pero usted no viene a estudiar para ser un trabajador. Ahí se equivocó el camino. Entonces, lo que te digo con esto es que nos metieron en este mundo en el que algunos sostenemos con mucha vehemencia que si es que hablamos de calidad educativa de verdad, si es que queremos hablar de educación de calidad, tenemos que hablar única y exclusivamente de convivencia escolar. La convivencia, centrarnos en la convivencia de los unos con los otros, eso es lo que nos hace que nuestros sistemas educativos trasciendan. Que tenga mejor puntaje, mejor nota, mejor no sé qué, no tiene ningún sentido práctico, si tú lo quieres ver así. Ahora, en esta búsqueda de quiénes somos, o en este encuentro espiritual, te insisto que nos encontramos con un mundo que no conocíamos. Y en algunos de nosotros, o en algunos de nosotros digo hablando como humanidad, ¿no? Generó profundos dolores porque las personas no se conocen. En psicoterapia llegan pacientes de 30, 40, 50 años a decirte, no sé quién soy, quiero cambiar mi vida, lo único que sé es que no quiero seguir en esto. Entonces tú empiezas a explorar y te das cuenta que hay un rugir, hay un sentido tan profundo en los seres humanos, de encontrarse, de ser felices, de estar conformes, de olvidarse de las exigencias de los modelos, de olvidarse de las apariencias, de olvidarse de vivir para el otro, de sacarse un peso de encima y ser realmente felices en una convivencia que, como bien has dicho tú, es, tiene que ver con el ecosistema. Yo no puedo pensar que yo llego a mi casa, entro y me olvido del mundo, veo las noticias, me entero con morbo de lo que está pasando allá y vuelvo y me quedo acá. Yo soy parte de un sistema planetario. Al ser parte del sistema planetario, yo tengo que ser capaz de entender que lo que yo hago sea
hablar desde la psicología, sea hablar desde una ventana ciudadana, sea barrer la calle, sea ser cajero en un supermercado, o manejar el Transantiago, o lo que tú quieras, eso contribuye al bienestar del mundo. Y puedes perfectamente la persona que barre la calle estar en una reflexión profunda diciendo, entendiendo que su trabajo, si él o ella no lo hace, efectivamente nos llenamos de basura. Y si nos llenamos de basura por una cuestión X, aumenta el calentamiento global de la Tierra, y si aumenta el calentamiento global de la Tierra, se derriten los hielos, y si se derriten los hielos, el mar sube un metro, y si el mar sube un metro, queda la escoba a nivel de los ecosistemas. Eso lo puede pensar una persona que está barriendo la calle, porque le encuentra sentido y propósito a lo que hace. Cuando tenemos un propósito, cuando entendemos que nuestra vida tiene un sentido, cuando tú le preguntas, pregúntale a quien tú quieras, ¿cuál es el sentido de tu vida? Y algunos te dirán, no, ser mamá. No, es que ese no es el sentido de la vida. Ay, ser un buen profesional. Ese no es el sentido de la vida. Si tú haces el ejercicio un poco más allá y le preguntas, ¿creamos o no creamos en Dios? Eso no es la discusión. Si Dios decidió ponerte en este mundo, ¿con qué propósito te puso en este mundo? ¿Para qué? Y ahí las personas empiezan, chuta, en verdad, es complejo, porque mi vida no puede estar referida a hacer cosas. Si usted es una persona que hace cosas, está liquidado. Su vida Va- tiene que estar referida a hacer. Y hacer, y cuando tú eres, transformas la realidad e impregnas en este ecosistema que te menciono una mirada del mundo donde lo que importa, y te quiero insistir en esto que a mí me impactó mucho de los profesores que entrevisté, lo que importa son cuestiones más profundas, cuestiones que tienen que ver con tu conexión con el otro, que tienen que ver con, yo recuerdo haber participado en los cabildos ciudadanos que impulsó el gobierno de Michelle Bachelet, en los que empezábamos recién a discutir una nueva constitución. Y me parecía increíble sentarnos a pensar en el país del mañana, en el país que nosotros no vamos a estar, que no nos va a tocar porque no vamos a estar vivos para ese minuto. Lo que estamos haciendo hoy día es que estamos poniendo la discusión en el país que queremos, no para mí ni para mis hijos, en el país que queremos o que pensamos es el mejor país para los que vengan, y para los que vengan en las lógicas que vengan. ¿Sí? Y lo último que quiero mencionar es que me parece que la represión ya no funciona. Y eso es un despunte tremendo. Ya no funcionan los carabineros disparando, no funciona, porque las personas perdimos el miedo a eso. Fíjate lo que pasó con el toque de queda, fíjate lo que pasó con toda esta cosa. La gente no respetaba nada, porque la autoridad ya no nos, yo diría, no hay manera de detener el rugido profundo de una sociedad que se hastió. Se hastió en términos políticos, en términos económicos, en términos culturales, en términos cognitivos, en términos emocionales. Se hastió de lo que presenta la prensa, que estamos aburridos hasta acá, que nos hablen de los portonazos, de los delincuentes. Lo único que hacen es infundirnos miedo, cuando en verdad lo único que debiésemos hacer es impulsar a nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos a reflexionar, a dialogar, a pensar en el país que quieren, a actuar con honestidad frente al otro. Hay un dicho que dice, entre pedir perdón y pedir permiso, yo prefiero pedir perdón, dice la gente. Y yo les digo, no, yo prefiero pedir permiso, porque cuando pido permiso, considero al prójimo. Cuando pido perdón es porque tú no me importas. Y ahí está el principal problema. Poner al otro en el centro de la discusión. En la ventana ciudadana, dialogando con el doctor en educación, Daniel Sánchez, y psicólogo que tanto aporte viene Mm. haciendo en los medios de comunicación con razonamientos como los que estamos haciendo hoy día. Y yo quiero invitar a nuestros amigos que nos siguen. Mira, Daniel, si de los 1.500, 2.500 personas que nos ven alrededor del mundo, eh, si cambiamos el modo de razonar de 10 o 20 con esta conversación, o Mm. si incentivamos a que la gente empiece a pensar y a razonar. Pensar es muy fácil, estamos pensando Mm. todo el día, el tema es Mm. razonar con Mm. papel y lápiz, ojalá. Mm. Y si razonamos colectivamente, me siento satisfecho. Ha sido una jornada interesante este diálogo ciudadano, pero yo te quiero preguntar a ti, preguntarle a nuestros amigos, o invitarlos a que se hagan la pregunta: ¿cuándo elegimos vivir y para qué
elegimos vivir, si es que lo elegimos, Mm. ¿qué rol queremos cumplir en esta vida? Y si nos preguntamos y nos respondemos con seriedad y con algún grado de profundidad, yo creo que no echaríamos mano a la violencia descalificadora, sino que echaríamos mano a un razonamiento colectivo. ¿Puedo agregar algo, Fíjate no? fíjate tú que Sí. el ponerse en esta vida a pensar, ¿estoy para construir o estoy para destruir? Mm. Fíjate que en este largo camino de desarrollo humano, las mujeres en Chile han logrado un significativo acierto. Se han puesto a la cabeza en la ciencia, en la Mm. economía, en En la distintos academia. ámbitos del quehacer humano, Mm. haciendo un aporte significativo. Y no ahora, sino que históricamente. Mm. Pero antes de la pandemia, en los movimientos sociales, aparecieron mujeres líderes significativas y movimientos interesantes. Mm. Pero ¿qué está pasando en este minuto? Pareciera ser que hay un adormecimiento, pareciera ser que la televisión nos adormece con la muestra de tanta violencia que no nos deja reaccionar y no Sí. nos deja espacio para pensar. Hay un candidato que está llamando a que si él es presidente va a eliminar El Ministerio el de la Mujer. Ministerio de la Mujer. Y va a Y construir no, una zanja. y no he escuchado a esas maravillosas mujeres, líderes, intelectuales, trabajadoras, que han jugado un rol significativo en el desarrollo humano de este país, decir una palabra. Mm. ¿Es posible que le demos espacio a los retrógrados? ¿Es posible que digamos que el rol de la mujer tiene que destinarse solo a criar hijos y Mm. que no haya mujeres que salgan? Quiero invitar a mis amigas mujeres a salirle al paso a posiciones como esta. Discúlpame tú que me No, por favor. entusiasmo Está bien, con está tus bien. Está razonamientos que bien, está bien. me incitan a pensar y a Sí, razonar y a está poner bien. algunas ideas. Está bien, quiero decir dos cosas. Dos Dejo en tus cositas. manos un par de razonamientos respecto Sí, de esto para sí. que posteriormente ya no abusar más del tiempo que hemos tenido contigo y que pases a despedirte de nuestros amigos de la Ventana Ciudadana. No te olvides, en Chile, en América Latina y en el mundo. Solo agregar que si efectivamente hay alguien que está proponiendo eliminar el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, agregaría yo, porque cualquiera puede proponer cualquier cosa, si eso no es problema. La dificultad está en cuando yo tiendo a pensar que esa es la solución, y si la solución es eliminar el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género por un Ministerio de la Familia, y si la solución es construir una zanja para dejar fuera a los migrantes, atendiendo a que la migración o la movilidad internacional es un derecho humano consagrado en la Declaración de Derechos Humanos que Chile ratificó, por lo tanto estamos jodidos, no podemos no aceptarlo. Si pensamos o si asumimos que esa es la solución, es justamente, Juan Luis, porque carecemos de capacidad reflexiva. Ahí está el problema. Cuando yo digo, efectivamente, que venga alguien a decirme se acabó esto y vamos a construir una zanja para que todos se vayan, que la mujer va a quedar relegada probablemente a las labores del hogar y la crianza, es desconocer el tremendo, como bien dices tú, el tremendo efecto e importancia que han tenido las mujeres. Eso es porque no estamos en fase reflexiva y porque creemos que esto que está ocurriendo es, insisto, en Macondo, y que la solución viene dada por alguien que nos va a ordenar el naipe. Pienso también que la única manera que tenemos de salir adelante, como dices tú, tiene que ver con la capacidad reflexiva y con el pensar, con el reflexionar, con el posicionarnos humana y existencialmente. Y yo aconsejaría no quedarme con la primera respuesta. Es decir, ¿qué pienso? Pienso esto. No es tan así. ¿Quién soy? Yo soy así. No es tan así. ¿Quién soy? Debe llevar en lo corto a 50 preguntas más. Y esas 50 preguntas o la reflexión del quién soy no es inmediata, demora mucho tiempo. Yo puedo estar una vida preguntándome quién soy. Y si finalmente no logro encontrar la respuesta, no importa, pero al menos estuve en Bien, búsqueda. bien. ¿Sí? Yo invitaría a todas y todos, y todes, para no herir a nadie,
a que entremos en una fase de reflexión que nos permita, como bien decías tú, construir la sociedad que queremos, el mundo que queremos. Van a ocurrir muchas cosas importantes. El cambio climático ya está, al menos en Chile, está despejando la zona agroindustrial, la está moviendo hacia el sur, lo que va a generar desempleo, que sigue una serie de cosas más. La llegada a la 5G va a ser una revolución gigantesca, gigantesca a nivel planetario. Hay quienes están instalando unos satélites para brindar de conectividad al planeta entero. Están cambiando muchas cosas. Y en esa vorágine, cuando yo escucho a alguien que me dice esto es así, yo lo primero que hago es dudar y acordarme una vez más del gran Humberto Maturana, que decía que la Declaración Universal de Derechos Humanos estaba mal escrita porque faltaba el primer derecho humano, que era el derecho a equivocarme y el derecho a cambiar de opinión. Y yo creo que esa es la clave, que seamos capaces de decir, yo pensé siempre así, bueno, pero ahora pienso diferente. Yo siempre hice esto, bueno, ahora lo hago de esta otra manera. Y eso es lo que nos libera. Me parece interesante, me parece bonito y celebro, Juan Luis, de todo corazón y con profunda humildad, el que tengamos espacios de reflexión y tengamos espacios para detenernos un poco, para decir dónde estamos, a dónde vamos, qué queremos construir, bajar nuestra certeza, abrir nuestro camino explicativo y empezar a construir un mundo que sea más favorable con nosotros los seres humanos, para nosotros y por nosotros, y tratar de darnos cuenta cuántas veces el modelo, el sistema, o como tú quieras llamarlo, nos obliga a pensar o nos crea necesidades que en verdad no tenemos. Si finalmente la única necesidad importante que tenemos los seres humanos es comer, dormir y alguien que nos quiera. Eso agregaría. Sí, solo me inspira y dan ganas de seguir conversando. Bueno, cuando Eh, quiera, pues. Siempre hay espacio para conversar. yo en algún curso que hice en distintas empresas a lo largo de todo el país, en todas las mineras casi, Mm, en un programa de desarrollo personal, les preguntaba, ¿quién es usted? mm. Y me decían su nombre. Yo les decía, ese es su nombre. ¿Quién es usted? Soy Exacto. ingeniero, no ese es su... Entonces, Profesión, mi, claro. mi, mi tema tiene que ver con que frente a cada respuesta nuestra, frente a un fenómeno determinado que pretendemos calificar, hace falta contestar 10 veces el por qué. Por supuesto. Y entrar. Yo te Yo diría que quiero cambiar, pero ¿por in- qué? inclusive yo iría un pasito más allá todavía. Y te diría que cuando entramos en discusiones racionales, los argumentos racionales se combaten unos con otros. El por qué se llena con otros por qué. El qué se llena con otros qué. Cuando tú me planteas un argumento, yo puedo estar de acuerdo o no, pero te lo puedo rebatir siempre con otros argumentos y en eso podemos llevarnos la vida entera. Sin embargo, cuando tú expresas lo que tú sientes, yo no puedo juzgarlo, porque tú eres amo, dueño y señor de tu emoción. Entonces, si yo digo yo pienso tal cosa, probablemente voy a entrar en una línea argumental interesante que puede ser bonita. Pero también, cuando yo hablo de lo que siento, nadie puede venir a decirme, está mal que tú te sientas así. Nadie puede juzgar mi emoción. Entonces, la invitación también es a que Inteligencia emocional. es que eso es, pues, eso es. Y tú puedes preguntarle algo, ¿quién es usted? Soy Juan, así me llamo. Ok, bueno, ¿quién es usted? Soy ingeniero, a eso se dedica. ¿Quién es usted y qué siente usted en este minuto? Ah, yo siento alegría, muy bien. Yo accedo y recibo su alegría yo siento tristeza. Bueno, y no le voy a decir no se sienta triste. Si se siente triste, pues. Si hay una sociedad como la nuestra que está desesperanzada, ¿qué les voy a dar? Esperanza. Hay que construir un mundo para que llegue la esperanza alguna vez, pero ante la desesperación o la desesperanza del Daniel, otro, tengo te que abrazarlo. invito, te invito a que pongamos un gran para qué vivimos en la pantalla y que cada uno de nuestros seguidores se conteste a sí mismo, dialogue Perfecto, con tu familia. perfecto. Te invito, Daniel, a que te despidas de nuestros seguidores y muchas gracias por tu tiempo, tu generosidad y tu razonamiento. Encantado, un placer acompañarlos como siempre. Espero que las palabras, reflexiones y dudas generen debate y que podamos generar una comunidad de aprendizaje que nos lleve a plantear ideas que no importa dónde lleguen, lo importante es que en una comunidad de aprendizaje todos estamos contenidos y todos estamos aceptados y valorados y fundamentalmente a que entendamos o sintamos de alguna otra manera
que la expresión es la manera que tenemos para vehiculizar lo que estamos sintiendo. Un abrazo muy grande, feliz de acompañarlos las veces que sea necesario y a debatir, a conversar, a reflexionar y a sentir que es el camino posible. Normalmente vas a encontrar, como en ocasiones anteriores, algunas consultas. Yo las Sería contesto. interesante, Daniel, que las contestaras en Por el... supuesto, encantado, encantado, ningún problema. Estimadas amigas y amigos, Juan Luis Castillo Moraga en Diálogo Ciudadano de la Ventana Ciudadana, esta vez con Daniel, con quien hemos intentado razonar, y les invitamos a ustedes a que continúen este proceso. Agradecer a Rodolfo Kohler, quien detrás de las cámaras hace maravilla para que esto llegue a ustedes a través de nuestra Ventana Ciudadana, que esperamos sea cada vez más suya. Invita a sus amigos, invita a su familia a dialogar con nosotros. Puede escribirnos bajo este diálogo ciudadano y estoy seguro que Daniel gentilmente les contestará. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes en el nombre del equipo de dirección de la Ventana Ciudadana. Gracias.